A ver, ¿qué pueden tener en común un pincel y un algoritmo? Bueno, hoy vamos a hacer un viaje de 200 años para descubrir exactamente eso. Vamos a ver cómo el arte pasó del lienzo al código y cómo esa transformación no solo cambió la creación artística, sino nuestra propia forma de ver el mundo. Miren esto. Por un lado, una pintura de Jacques-Louis David. Utiliza lo que llamamos mímesis, o sea, la imitación perfecta de la realidad para inmortalizar el poder. Y por el otro, la obra de Refik Anadol, que agarra millones de recuerdos y los convierte en una escultura de datos viviente. Es un salto brutal, ¿no? Pasamos de representar el mundo a recodificarlo. Y de eso se trata todo esto. Bueno, arranquemos nuestro viaje en el siglo XIX. Aquí es donde el arte, digamos, se revela, se libera. Ya no está al servicio de reyes o de la iglesia, no, se convierte en un verdadero campo de batalla para las ideas. Es el quiebre definitivo con el mundo de antes. Y la primera gran batalla se dio justo aquí. Por un lado teníamos la razón, el orden casi matemático del neoclasicismo de Ingres. Para él todo era la línea perfecta, el dibujo impecable. Y por el otro, la pasión pura del romanticismo de Delacroix, donde la factura, o sea, esa pincelada que se ve, que se siente, y el color lo eran absolutamente todo. Era básicamente el orden contra el caos, el Estado contra el individuo. Ok, saltemos ahora en el tiempo. Nos vamos al cambio de siglo, justo al inicio del siglo XX. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque ya no se ataca una técnica o un estilo, no, se ataca la idea misma de realidad. ¿Y quién empezó todo este lío? Pues los impresionistas. A ellos les importaba poco el objeto en sí. Lo que de verdad les volaba la cabeza era la luz, el color, ese instante fugaz que lo cambia todo. Literalmente, disolvieron el mundo en pinceladas vibrantes para capturar el momento, no la cosa. Y lo que vino después fue una locura. Un torbellino de revoluciones, una tras otra. El ritmo era increíble. Imaginen, en poco más de 10 años, ¡pum!, se desmanteló la representación tradicional. Llegan los fauvistas y liberan el color, lo vuelven salvaje. Después, el cubismo agarra la perspectiva y la hace añicos. Y luego, nacido del horror de la guerra, el dadaísmo le declara la guerra al arte mismo, preguntándose, ¿qué es el arte siquiera? Bien, el mundo pasa por 2 guerras mundiales. Y claro, todo cambia. El epicentro del arte deja de ser París y se muda a Nueva York. Pero el cambio más grande no fue geográfico, fue de mentalidad. El foco ya no estaba en el objeto, la pintura, la escultura, ahora lo importante era la idea, el concepto detrás. Este proceso, esta desmaterialización del arte, la podemos entender en 3 pasos clave. A ver, paso 1. Llega Duchamp y dice, el arte no se hace, se elige. ¡Boom! Paso 2. Aparece Warhol y el arte se reproduce en masa, como un producto de supermercado. Y paso 3. Con Kossuth, el objeto físico casi que desaparece. Lo que queda es la pregunta puramente conceptual. ¿Qué es esto que llamamos arte? Y aquí, el concepto fundamental, la idea que lo cambia todo, es el ready-made. Esto, de verdad, cambió las reglas del juego para siempre. De repente, ya no importaba si sabías pintar o esculpir. Lo que importaba era la idea, la decisión del artista de decir, esto es arte. El arte se volvió un acto mental. Y con ese salto llegamos a hoy, a nuestra era. Y el arte ya no vive encerrado en galerías. Ahora está en todas partes. Se fusiona con la tecnología, con la ciencia, con la vida misma. El lienzo, digamos, se expandió. Y ahora va de la calle a la nube. Entonces, ¿cuáles son los lienzos de hoy en día? Pues puede ser una pared en la ciudad, puede ser tejido vivo en un laboratorio, y aquí viene lo fuerte, pueden ser datos, montañas de datos que una inteligencia artificial usa como si fueran pintura. Los materiales que antes ni se nos hubieran ocurrido, hoy son el medio del artista. Esta tabla lo resume todo de una forma genial. Es que el cambio es total. Pasamos de ser un espectador a una distancia moral, casi como un juez, a estar en una inmersión digital completa. El medio ya no es el lienzo, es el algoritmo. ¿Y el objetivo? El objetivo ya no es representar el mundo, sino expandir sus posibilidades. Y claro,
Todo esto nos trae de cabeza a la pregunta más urgente de nuestros tiempos. En una era de inteligencia artificial, ¿quién es realmente el creador, el artista, el programador, la máquina misma? En el centro de todo este debate está esto, el algoritmo generativo. Porque, ojo, no es solo una herramienta que sigue órdenes, no, es algo que aprende, que identifica patrones y que crea cosas completamente nuevas. Y eso, claro, pone en jaque todo lo que creíamos saber sobre la autoría y la creatividad. Hay una cita buenísima de Bertolt Brecht que dice que el arte no es un espejo para reflejar el mundo, sino un martillo para darle forma. O sea, el arte no solo copia la realidad, la construye. Y en todo este recorrido hemos visto cómo ese martillo ha ido cambiando de forma y de material. Y así es como llegamos al final. La evolución del pincel al algoritmo nos obliga a plantearnos una nueva pregunta. Ya no se trata de cómo representar el mundo. La pregunta ahora es mucho más profunda. ¿Qué significa ser un artista hoy, cuando las propias herramientas para darle forma a la realidad han empezado a pensar por sí mismas?